Hoy resolveremos un problema sobre funciones y sus propiedades, el cual se enuncia de la siguiente manera. La siguiente gráfica describe el recorrido realizado por un ciclista, es decir, la distancia recorrida en kilómetros está en función del tiempo, el cual se mide en horas. Los tramos de la gráfica indican en que el ciclista se aleja, regresa o está parado. Considerando el punto de partida, sea el origen de coordenadas, interprete la gráfica y responda lo solicitado. Por ejemplo, la pregunta 1 es definir las variables y sus unidades. La pregunta 2, determine el dominio y el rango de la función y explique su significado. La tercera, calcular la función cuando han transcurrido 3 horas, interpretando su resultado. La cuarta, los intervalos de tiempo en el cual el ciclista se aleja del punto de partida. La quinta pregunta, el intervalo del tiempo en el cual el ciclista está parado. La sexta pregunta, los intervalos de tiempo en el cual el ciclista regresa al punto de partida. La séptima pregunta, el intervalo de tiempo de retorno al punto de partida. Y por último, la distancia máxima en el que el ciclista se encuentra alejado del punto de partida. ¿En qué tiempo será? Para iniciar con la solución a estas preguntas, primero mostraremos un gráfico como saberes previos, donde observamos la distancia del ciclista respecto a un punto de referencia que en este caso es el origen. Observamos que inicia en 0 kilómetros. En primer momento hace un recorrido desde el origen hasta 40 kilómetros. Observamos que luego regresa al punto de partida. Ahora ya se encuentra a 20 kilómetros del punto de partida. Continuando, vemos que se aleja del punto de partida. Cuando han transcurrido 4 horas, observamos que la distancia del punto de partida es 30. De la cuarta hora a la quinta hora, observamos que el ciclista se encuentra a una distancia de 30 kilómetros. Se mantiene constante esa distancia. Y por último, observamos que el ciclista regresa al punto de partida. Con estos saberes previos, estamos en condiciones de dar una solución a cada una de las preguntas. Iniciamos con la solución de cada una de las preguntas. La primera pregunta es definir las variables y sus unidades. Tenemos dos variables. En el eje vertical o la variable dependiente, distancia. Distancia en kilómetros del ciclista con respecto al punto de partida. Y esta distancia debe ser mayor o igual que 0. ¿De dónde se obtiene esta variable? Del contexto. La segunda variable es el tiempo. Tiempo en horas que emplea el ciclista. Como el tiempo no puede ser negativo, es mayor o igual que 0. La segunda pregunta, o sea, la solución para la parte B, determine el dominio y el rango de la función f y explique su significado, entendiendo que la función f, en nuestro caso, es la distancia. El intervalo para el dominio sería desde 0 que inicia hasta 7 horas. ¿Cómo se interpreta? El tiempo en horas que emplea el ciclista desde el punto de partida, o sea, desde su salida hasta el punto final. El rango para esta función sería desde 0 y el máximo valor en este caso es 40. Recordando que el rango se encuentra en el eje vertical. No olvidar las unidades.
Como se interpreta es la distancia en kilómetros del ciclista con respecto al origen. Toda esta distancia es medido respecto al origen. En este caso porque es el punto de partida. Nuestra tercera pregunta es calcule el valor de la función en 3. Interprete el resultado. Eso quiere decir cuál es la distancia cuando han transcurrido 3 horas. Observamos la distancia cuando han transcurrido 3 horas es 20 respecto al origen. Entonces, ¿cómo se interpreta? Al transcurrir la tercera hora, el ciclista se encuentra a 20 kilómetros de distancia del punto de partida. Entonces, todo es medido respecto al punto de partida. No estamos calculando el recorrido que hace el ciclista, sino la distancia en la que se encuentra respecto al punto de partida. Continuando con la siguiente pregunta. Los intervalos de tiempo en el cual el ciclista se aleja del punto de partida. Si recordamos los saberes previos, observamos que el ciclista se va alejando del punto de partida en este primer tramo, que sería desde 0 hasta 2, y en este segundo tramo, que sería de 3 a 4. Entonces, los intervalos en el cual el ciclista se aleja del punto de partida son desde 0 hasta 2 horas y de 3 a 4 horas. Continuando con la siguiente pregunta, la solución a la pregunta E, el intervalo de tiempo en el cual el ciclista está parado. Entonces el intervalo en el cual el ciclista está parado es de 4 a 5 horas. De la cuarta hora a la quinta hora, el ciclista no realiza ningún recorrido. Continuando con la siguiente pregunta, solución a la pregunta F, los intervalos de tiempo en el cual el ciclista regresa al punto de partida. Según la imagen de los saberes previos, regresa al punto de partida en este primer tramo, que sería de 2, desde la hora 2 a la tercera hora y de la quinta hora a la séptima hora. Escribimos esos resultados. Los intervalos en el que el ciclista regresa al punto de partida sería desde 2 a 3 horas y de 5 a 7 horas. No olvidar que nos piden escribir los intervalos, indicando sus unidades. No escribirlo en forma literal, sino escribir los intervalos, ¿no? Responder a la pregunta. Continuando con la siguiente pregunta, solución a la pregunta G, el instante de tiempo de retorno al punto de partida. O sea, cuando el ciclista está de retorno al punto de partida. Observamos que el ciclista retorna al punto de partida cuando han transcurrido 7 horas. Entonces, al transcurrir las 7 horas, la distancia del ciclista es 0 con respecto al origen. Con lo cual se dice que el ciclista retorna al punto de partida cuando han transcurrido 7 horas. Y por último, la solución a la pregunta H. La máxima distancia en la que el ciclista se aleja del punto de partida y en qué tiempo se da. Observamos que la máxima distancia respecto al origen es 40 y esta se da cuando han transcurrido 2 horas. Entonces la máxima distancia en la que el ciclista se encuentra alejado del punto de partida es 40 kilómetros y esta ocurre después de 2 horas. Ahora, recordando algunos puntos importantes de la solución, repetimos entonces lo que mostramos en los saberes previos. El punto de partida, inicio el ciclista en el origen, o sea, 0 kilómetros. Vemos su inicio. En un primer momento recorre, o sea, se aleja del punto de partida. ¿Cuánto? 40 kilómetros.
Después vemos que retorna al punto de partida. Después se aleja al punto de partida. Luego se mantiene constante, o sea, el tiempo pasa, transcurre el tiempo y el ciclista se mantiene en la misma posición. Y por último, regresa al punto de partida. Entonces, es importantísimo recalcar que no estamos calculando el recorrido del ciclista, sino la distancia del ciclista al punto de partida. Por ejemplo, si queremos ver en la quinta hora cuál es la distancia al punto de partida, en este caso es 30. ¿No? Cuando han transcurrido 5 horas, su distancia es 30. Si hablamos su recorrido, sería todo el recorrido, pero no estamos calculando el recorrido, sino la distancia que existe con respecto al punto de partida. Con lo cual, esperemos que les sirva este video. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.